Bien, queridos alumnos, hoy les vamos a hablar del producto notable. Dentro de ello lo conseguimos con el cuadrado de una suma. X más A elevado al cuadrado. Hagamos un análisis de lo que venimos observando, de lo que venimos viendo. En clase pasada yo le informaba de que si tengo A elevado al cuadrado, ¿qué significa eso? Eso significa de que el exponente, el número 2 se llama exponente, y la letra A es el coeficiente, es la base, ¿ve? Es la base, exponente, base. ¿Cuántas veces voy a multiplicar la base? La voy a multiplicar 2 veces. Bien, aquí podemos observar de que tenemos X más A elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? Eso significa de que vamos a multiplicar X más A por X más A. Si observamos, ahí tenemos un producto o una función polinómica. Una función polinómica. Si es una función polinómica, podemos ejercer, ¿verdad?, su procedimiento. X por X sería X al cuadrado. X por X, X al cuadrado. X por A. Observamos de que son positivos, me quedaría positivo. X por A sería A por X. He multiplicado mi primer miembro. Vamos con el segundo. Más por más da más. A por X, a X. A por A. Más por más da más. A por A al cuadrado. Al cuadrado. ¿De dónde sale eso? Bueno, hemos observado de que si yo tengo A por A, se coloca la misma base y los exponentes. Ponen que 1, 1 más 1. En conclusión, me queda A al cuadrado. Por eso que A por A me da al cuadrado. Bien. Seguimos el análisis. Esto va a ser igual a X al cuadrado. Aquí tengo a X y aquí tengo a X. ¿Cuántas AX podemos observar? Podemos observar que tenemos 2 AX. Por lo tanto me queda más una y una son 2. 2 AX más al cuadrado. Este es el resultado que hemos obtenido de aplicar esta función polinómica. Ahora bien, el producto notable tiene su definición y es lo que yo quiero que observen. ¿Cuál es su definición y cómo pueden ustedes interpretarlo o entenderlo? Fíjense que hablamos del cuadrado de una suma. Este cuadrado de una suma le vamos a aplicar su definición. La definición del cuadrado de una suma es el siguiente. Si ustedes observan acá, tenemos dos términos. Un primer término y un segundo término. Tenemos dos términos. Y la definición me dice lo siguiente del cuadrado de una suma. El cuadrado del primer término. Si me dice el primer término elevado al cuadrado, sería entonces X elevado al cuadrado. Como estamos hablando de la suma, más el doble producto del primer término por el segundo, es decir, de A por X, más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la definición del teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice la definición?
el primer término elevado al cuadrado, por definición, el primer término elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, el primero y el segundo, más cuadrado del segundo término. Fíjense que esta es la definición y fíjense cuando apliqué la operación polinómica. ¿Ve? Es mucho más compleja. Por lo tanto, aplicando su definición, hemos obtenido, ¿verdad?, el desarrollo del cuadrado de una suma. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Yo tengo x más 3 elevado al cuadrado. Hago uso de su definición. Ya reconozco que este es el primer término y este es el segundo término. Primer término, segundo término. Aplico su definición, que es esta misma. Y digo, el primer término elevado al cuadrado sería x elevado al cuadrado. Más el doble producto, es decir, 2 veces el doble producto del primer término por el segundo. Del primer término por el segundo. Más el segundo término elevado al cuadrado. Más el segundo término elevado al cuadrado. Si aquí colocamos 2 por 3, 2 por 3, el 3 es coeficiente. Lo hago de esta manera para que ustedes puedan visualizar y entiendan lo que les estoy explicando. Al final el producto va a ser lo mismo. Bien, desarrollando. Me queda x al cuadrado más 2 por 3. Multiplicamos los valores, los números. 2 por 3 es 6. ¿6 qué? 6x más 3 al cuadrado. Si multiplico el 3 dos veces, 3 por 3 es 9. He obtenido la solución del cuadrado de una suma. Aplicando su definición. Ahora bien, también se nos presenta el cuadrado de su diferencia. Se nos presenta el cuadrado de su diferencia. El cuadrado de su diferencia, ¿verdad? El cuadrado de su diferencia va a ser x menos a elevado al cuadrado. Como anteriormente hicimos análisis, aquí vamos a aplicar la definición. Primer miembro, segundo miembro. Y aplico la definición. Me quedaría por definición el primer término elevado al cuadrado. El signo que observo ahora no es más, sino menos. Me queda menos el doble producto del primer término por el segundo. La multiplicación de esos dos términos. Más el cuadrado del segundo término. Esta es la definición del cuadrado de una suma. Esa es la definición del cuadrado de una suma. Ahora bien, veamos un ejemplo.
x menos 8 elevado al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Aplicar su definición. No lo estoy haciendo como función polinómica, sino desarrollando un producto notable, en este caso el cuadrado de una diferencia. Bueno, lo desarrollo, ya como conozco, sé que este es el primer término y este es el segundo término, hago uso de la definición. Primer término al cuadrado. Como es el signo es negativo, menos el doble producto del primero por el segundo, más, por definición, más el segundo término elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a x al cuadrado menos por más, menos 2 por 8, 16. 16x más 64. Este es el resultado de esta expresión. X al cuadrado menos 16x más 64. Se preguntarán algunos, pero si aquí es menos, ¿por qué es más? Porque la definición me dice, y podemos comprobar, de que aquí es positivo, por definición. Ahora, lo podemos desarrollar y comprobar de que es cierto lo que dice la definición. Veamos lo que dice la definición. Mencionaba de que x menos a elevado al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que se está repitiendo ¿cuántas veces? 2 veces. X menos a por x menos a. Es para hacer la aclaratoria, porque la definición dice más cuadrado del segundo término. Observamos el signo menos. Algunos se preguntarán, ¿pero por qué más? Comprobemos. Hacemos uso de la función polinómica. Multiplicamos. X por x es x al cuadrado, elevado al cuadrado. X por a. Más por menos es menos. X por a. Colocamos a por x. ¿Por qué? Porque primero se coloca el coeficiente y luego la variable. Ya hemos multiplicado el primer término. Vamos con el segundo. Menos por más, menos. A por x, a x. Menos por menos. Al multiplicar menos por menos, me resulta más. Y a por a es a al cuadrado. X al cuadrado. Podemos observar que aquí tenemos menos ax y menos ax. ¿Cuántas ax se observan? 2. Y los dos son negativos. Por definición me dice que si los signos son iguales, se suma y se coloca el mismo signo. Aplico entonces a la definición. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. AX más AX. Observo 2AX. Más A elevado al cuadrado. Obtengo el resultado. Si nosotros comparamos, me está diciendo que la definición es cierta. Por lo tanto, la definición de al cuadrado de una diferencia me dice el primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. Por lo tanto, es el cuadrado de una diferencia.
Veamos ahora suma de dos términos por su diferencia. Suma de dos términos por su diferencia. X más A por X menos A. Si hacemos uso de la aplicación de la función polinómica, resolviendo, nos va a quedar primer término con su respectivo primer término, x por x, x al cuadrado. Más por menos es menos. X por A. AX. Multiplicamos el segundo término. Más por más da más. A por X. AX. Más por menos es menos. A por A al cuadrado. X al cuadrado. Aquí observamos que tenemos AX negativo y AX positivo. Son iguales, pero los signos lo tienen diferente. Si los signos son diferentes y son iguales, cancelamos. ¿Y qué me queda? Menos al cuadrado. ¿Qué le quiero decir? Que en la suma de los términos por su diferencia podemos aplicar la definición. Podemos aplicar la siguiente definición. Si tengo x más a por x menos a, ¿qué definición vamos a aplicar? Que me queda el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Esta es la definición y no realizamos, ¿verdad? O efectuamos el producto polinómico. Entonces ya tenemos una definición. Cuando nosotros observemos en un ejercicio o ejemplo con la siguiente característica: x más 6 por x menos 6. ¿Cómo debo resolver eso? Bueno, de una manera fácil. Aplico la definición. Me queda el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. En conclusión, me queda x al cuadrado menos 6 al cuadrado. 6 al cuadrado significa multiplicar dos veces el número 6. 6 por 6, 36. Y esta es la respuesta.